MTGOX comenzará los pagos en julio. Bitcoin se desliza por debajo de los $61.000. El fideicomisario de MTGOX empezará a reembolsar Bitcoin y BCH en julio. MTGOX empezará a pagar a acreedores en julio. ¿Cómo impactará en el precio de Bitcoin? MTGOX comenzará a realizar los reembolsos de Bitcoin la próxima semana. Bitcoin se desploma tras anuncio. MTGOX comenzará los reembolsos en julio. MTGOX comenzará a devolver el Bitcoin robado a sus usuarios a principios de julio. Bitcoin cae a $60.000 debido a la noticia de que MTGOX va a devolver los Bitcoins. Pero ¿qué es MTGOX? ¿Por qué esta noticia es tan importante y genera tanto pánico? Pues quédate que te voy a dar a lujo de detalle todo con relación a lo que está pasando en este momento. MTGOX es una plataforma que originalmente comenzó como un sitio para el comercio de cartas coleccionables del juego Magic. Su nombre es una abreviatura de Magic the Gathering Only Exchange, fundada en 2006 por Head MC Kalev, y MTGOX se transformó en 2010 en un destacado exchange de Bitcoin, manejando alrededor del 70% de todas las transacciones en criptomonedas. En el año 2011 la plataforma fue vendida a Mark Karpelès y bajo su dirección MTGOX se convirtió en una bolsa de Bitcoin dominante a pesar de sufrir numerosos problemas de seguridad. Y aquí es donde comienza el problema que tenemos hoy en la actualidad, y es que en sus primeros días MTGOX fue objeto de ciberataques que resultaron en el robo de grandes cantidades de Bitcoin. Pues esto generó preocupación entre los usuarios. En el año 2014 ocurrió algo terrible. En febrero de 2014 la plataforma sufrió un catástrofe cuando anunció la pérdida de Bitcoins por un valor superior a $460 millones. Este evento, que provocó pánico y especulación dentro de la comunidad de criptomonedas, causó el cierre completo de la plataforma y una prolongada batalla legal que aún persiste. Casi después de una década, todavía se sigue peleando este robo, este problema, este hackeo de la pérdida de Bitcoins de MTGOX. Y bueno, pues ¿cuántos Bitcoins se robaron? No ha de ser para tanto tampoco. Bueno, pues la pérdida de 850.000 Bitcoins en MTGOX fue un evento muy significativo en la historia de las criptomonedas. Estos Bitcoins, que valorados en ese momento eran aproximadamente $450 millones. Y bueno, ¿qué se hicieron esos Bitcoins? ¿Los encontraron? Bueno, lo que se sabe sobre el destino de estos Bitcoins es, primero, que se descubrió que los Bitcoins se perdieron principalmente debido a una combinación de robos a través de ciberataques y problemas de seguridad internos. Durante un periodo prolongado, los atacantes se aprovecharon de vulnerabilidades en el sistema de MTGOX para desviar Bitcoins sin ser detectados. Y tras el colapso de MTGOX se logró recuperar una parte de los Bitcoins. Aproximadamente 200.000 fueron encontrados en una antigua billetera fría, que una billetera fría viene siendo como un aparato para guardar criptomonedas fuera del internet. Estos Bitcoins recuperados están actualmente en posición del fideicomiso de bancarrota de MTGOX y se está utilizando para reembolsar a los acreedores. Es ahí donde sale la noticia que el fideicomisario de MTGOX empezará a reembolsar Bitcoins y BCH en julio. Entenderán que este proceso ha sido largo, complicado, así que en resumidas cuentas, ¿qué pasó con los 850.000 Bitcoins? Pues bueno, de esos 850.000 que perdió MTGOX en el año 2014, se logró recuperar 200.000. Estos Bitcoins están bajo el fideicomiso de la bancarrota de MTGOX, quien está gestionando el proceso de compensación para los acreedores. La pérdida de los restantes 650.000 Bitcoins sigue sin resolverse y se presume que fueron robados debido a fallos de seguridad y posibles fraudes. Entonces, ¿cuántos Bitcoins se devolverán y a cuánto equivale en valor actual de $60.000 por Bitcoin? Si hacemos un cálculo rápido, MTGOX reembolsará a sus acreedores un total de 140.000 Bitcoins. Además, también devolverá 143.000 Bitcoin Cash y 69.000 millones de yenes japoneses, que son aproximadamente $510 millones. Pero para calcular el valor de la actualidad de esos Bitcoins que se van a devolver, que son 142.000, tendríamos que multiplicar 142.000 por $60.000, que es
el valor actual de Bitcoin, y tendríamos un total de 8.520 millones de dólares, que es la cantidad de dinero que se obtendría al vender esos Bitcoin. Solo para que nos hagamos una idea, el ETF más importante, IBIT, que es de BlackRock, tiene en su posición 305.000 bitcoins. Es decir, que esta venta que podrían hacer los acreedores de los bitcoins de MTGOX supondría lo mismo que si BlackRock vende la mitad de su bitcoin así, de golpe. A ver, que puede ser porque existe la probabilidad de que no vendan los que reciban esos bitcoins. Pero a ver, amigos, seamos honestos. Esos bitcoins fueron robados aproximadamente en el año 2013-2014. Por lo tanto, supongamos que alguien compró en esas fechas, tendríamos que adquirió bitcoins a un valor aproximadamente, que eso fue hace mucho tiempo, compró entre $100 y $1.200. Imaginemos que compraste un bitcoin, pues ese bitcoin que adquiriste, imagínate que fuiste el peor en comprar en 1.200, pues ahora vale 61.000. Y ya no digamos alguien que compró 3 o 4 bitcoins a valor de $300. Evidentemente tiene más de $100.000 en su posición, y obviamente después de tanto problema, cualquiera que pueda recuperar ese dinero vendería, y yo creo que esa gente no quisiera saber nada de Bitcoin por los problemas que ha tenido y el tiempo que ha tenido que aguantar para poder recuperar ese dinero. A ver, que hay que ser honestos, que yo, si me devuelven ese dinero, yo le daría gracias a Bitcoin y gracias al hackeo, porque gracias a ese hackeo yo pude aguantar todo ese tiempo sin vender y tener un Bitcoin que compré de $300 que valga 60.000. Porque dudo mucho que alguien en ese momento se habría imaginado que Bitcoin llegaría a valer tanto. Pero de igual manera, aunque el hackeo fue lo mejor que me ha pasado en la vida, yo obviamente vendería. No voy a juzgar a los que vendan o no vendan sus Bitcoins después de ese problema, que yo creo que lo justo sería que sí lo hicieran, pero no es lo que nos conviene a todos, ¿no? Entonces, a todo esto surgen muchas preguntas. La devolución de los Bitcoins de MTGOX podría generar miedo en la comunidad de criptomonedas por varias razones. Primero, muchos acreedores de MTGOX han estado esperando casi una década para recuperar sus Bitcoins, y existe la preocupación de que una gran cantidad de estos acreedores decidan vender sus Bitcoins inmediatamente después de recibirlos, lo que podría crear una presión de venta significativa en el mercado, y evidentemente esto reducir una reducción del precio de Bitcoin, ya que si esta gente vende, pues genera pánico, más gente vende, y al final lo que podría ser 140.000 Bitcoins vendidos terminarían en, no sé, 300, 400.000 Bitcoins, 500.000 Bitcoins por el miedo de la gente. Además que la anticipación del reembolso ya está creando incertidumbre en el mercado. Pueden decidir vender sus posiciones en previsión de una posible caída de precios cuando liberen los Bitcoins de MTGOX, y eso lo podemos estar viendo en este momento. Justamente cuando sale la noticia, pues hay gente que decide vender. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, podemos estar posiblemente ante un vende el rumor y compra la noticia. Es decir, si yo imagino que en julio, como dicen las noticias, van a devolver esos Bitcoins, pues estamos en junio. Entonces yo vendo antes de julio, y cuando sea julio o cuando digan de que han devuelto los Bitcoin, pues entonces yo compro, porque se supone que la noticia o el precio ya habría descontado esas cosas, esas ventas, ¿no? Y es lo que estamos teniendo ahorita en Bitcoin. La noticia de que una gran cantidad de Bitcoin se va a liberar, pues puede tener un impacto psicológico negativo en el mercado. Incluso si no todos los acreedores deciden vender sus Bitcoins, solo con el miedo a que lo puedan hacer o que tienen la posibilidad, es grave psicológicamente y puede influir en las decisiones de otros inversores, provocando ventas por pánico. Ahora bien, ya en la realidad, ¿cómo podría afectar al precio de Bitcoin si venden? Bueno, la realidad es que sí podría afectar, porque son una cantidad importante. Si una cantidad significativa de 142.000 Bitcoins se venden, pues es probable que esto cause una caída en el precio, no hay de otra. Y evidentemente los efectos que tendremos es mucha volatilidad en los días antes de la noticia, que es lo que estamos viendo ahorita, y en el día de la noticia, cuando se genere lo que es
la noticia de que cuando se dé la noticia de que se han devuelto estos. Ahora bien, ¿cuál es mi opinión personal con respecto a este tema? ¿Qué puedo decir yo? Bueno, en mi opinión, esto podría ser un vende el rumor y compra la noticia. Es decir, que debido a que se dice que en julio van a devolver los bitcoins, pues esta semana podría ser bajista, es decir, falta una semana para julio, y en julio, cuando se dé la noticia de si se regresaron los bitcoins o no, pues bueno, entonces ahí hay probabilidad de que el mercado ya se recupere. Ya en anteriores ocasiones hemos tenido este tipo de noticias en los cuales se iba a devolver, que se iban a devolver estos bitcoins tan pronto como en agosto, y esto fue un meme que lo podrán ver en el canal de Trading Latino, porque según en agosto del año 2022 se decía que se iban a devolver estos 140,000 bitcoins y no pasó así. Vamos a ver si ahora que dicen que en julio se van a devolver lo van a hacer, porque bueno, esto de la devolución de estos bitcoins no se hablaba desde el año 2022, y desde entonces, desde que se decía que en agosto se iban a devolver esos bitcoins, Bitcoin lo único que ha hecho es subir, por lo cual esto podría ser simplemente una noticia nuevamente para generar pánico y que la gente venda antes de un movimiento alcista de Bitcoin que se podría venir en los próximos días. En cuanto a análisis técnico, pues nosotros hemos designado que una buena zona de compra en gráfico diario pueden ser entre los 63,000 a 61,000 dólares. Nos encontramos ahí. Vamos a ver si Bitcoin es capaz de recuperarse a partir de este nivel, porque si este vende el rumor y compra la noticia continúa, pues no tenemos soportes hasta perder los 55,000, hablando de los 53 o 49,000 dólares. Dependerá de cuánta presión bajista exista por esta noticia, pero la conclusión es que Bitcoin en algún momento debería de ser un nuevo máximo histórico, y yo lo sigo sosteniendo, solo que pues esta noticia cambia mucho debido a que la caída antes de un nuevo máximo podría prolongarse si se siguen dando ventas en pánico. Parece ser que quieren hacer que el mercado caiga un poco más y que la gente venda un poco más en pérdidas antes de un movimiento alcista importante. Así que vamos a seguir manteniéndonos al tanto de las noticias con respecto a la devolución de estos bitcoins por parte de MTGOX. Si el video te gustó y te sirvió, no dudes en dejar un buen like, suscríbete al canal para más contenido así. Un saludo, nos vemos en próximos vídeos, cuídense mucho, adiós.